Bueno, buenas a todos. En el marco de los Ateneos que hacemos cada miércoles el equipo de musicoterapia hospitalaria, hoy tenemos la suerte de contar con dos hermosas invitadas, las musicoterapeutas Isabel Belver, eh, no sé, nunca lo digo bien Isabel, pero Belver Bercher, ¿no? Berchier, Ahí está, sí, Bercher, es el acento en el segundo. Y Ana Alegre Soler, ellas son las dos musicoterapeutas valencianas, se dedican a la musicoterapia en el ámbito hospitalario hace muchísimos años. Y bueno, en ese hacer que tienen hace muchos años en esta área, hemos tenido la oportunidad de encontrarnos muchas veces en congresos y en formaciones y en cosas, y ahí tuve la suerte de conocerlas, de conocer su trabajo, y un día me mostraron, así como tímidamente, este cuestionario, y yo les dije, chicas, esto hay que escribirlo, hay que mostrarlo, hay que empezar a aplicarlo, y así fue como humildemente me sumé al último tramo del cuestionario SISMA, este cuestionario para indagar un poco la percepción de los pacientes del impacto de la sesión de musicoterapia. Tuvo varios nombres a lo largo de todos estos años, lo fuimos cambiando. Después llegó el nombre final y a partir de ahí también, hace muy poquito, tuvimos la suerte de poderlo publicar en un journal, en este caso en la revista brasilera de musicoterapia, y terminar de darle un cierre a esta primera etapa de este cuestionario que tiene que ver con darlo a conocer. Pero este equipo de musicoterapia hospitalaria lo conoce desde hace muchos años. Pero bueno, les doy la bienvenida. Hola Ana, hola Isabel. Bueno, bienvenidas a este Ateneo y bueno, les paso un poco la palabra para que nos cuenten un poquito de qué se trata este cuestionario. hablas tú, Ana, hablo yo. Bueno, lo primero, dar las gracias a Karina, a todo su equipo y a vosotros que estáis ahí por escucharnos, por tenernos en cuenta, ¿no? Desde tan lejos y unirnos en esto que es la investigación, que es tan difícil y tan complicado a veces, pero bueno, pues gracias por darnos esta oportunidad. Y bueno, comentando un poco nuestro trabajo, llevamos desde el año 2011, desde el año 2010, en el ámbito hospitalario. Y como ha dicho Karina, pues siempre nos ha inquietado poder difundir lo que hacemos de manera que fuera comprensible y fácil y no complicada, ¿no? Y esa ha sido nuestra obsesión desde el principio. Digamos que hay varias etapas en esta creación de este cuestionario. Lo primero, internamente entre nosotras para poder difundir, pero también porque siempre hemos tenido personas arriba que nos han exigido resultados, ¿no? Entonces, ha sido una cosa interna nuestra y también externa. Esa ha sido la motivación desde el principio para poder dar a conocer lo que estaba pasando dentro de la sesión. Algo tan privado y tan íntimo, pero que queríamos trasladar de forma sencilla. Y bueno, ha habido varias etapas que, si quieres, Isa. Bueno, un poco incidiendo en lo que está diciendo Ana, decir que el CISMA surgió de la necesidad e inquietud de poder evaluar qué pasaba en las sesiones. Que supongo que todas lo hacéis, ¿no? La parte de la evaluación que es tan importante en el tratamiento. Y nos dábamos cuenta de que en la sesión había unos cambios y queríamos esos cambios que se reflejaran en los resultados. Porque a veces pasábamos algún tipo de test o algún cuestionario y veíamos que en la sesión habían pasado cosas, pero que eso no se reflejaba en esa escala que se había pasado. Entonces fue un poco como ir con la experiencia, un poco haciendo ensayo y error, probando a ver, y si preguntamos esto, y si preguntamos esto, y si ahora lo cambiamos así, y si ahora, y poco a poco
fuimos como evolucionando hacia lo que hoy en día es el cisma. Y pues bueno, lo que decía Ana es que hubo diferentes etapas. La primera fue los primeros años. Hemos querido notar porque los años un poco se nos perdían cómo habíamos ido haciendo los cambios. Fue del año 2011 al año 2013, que fue esa primera etapa primitiva de ir creando poco a poco ese cisma. Fue como ver nacer lo que iba a ser el cuestionario. En esa primera época había ítems diferentes. Había alguno más, como por ejemplo, añadíamos uno que era estar esperanzado y, por ejemplo, el dolor no se contemplaba, no se preguntaba nada sobre el dolor. Este primer cuestionario CISMA se elaboró pensando en pacientes de unidad de psiquiatría. Entonces fue un poco como el inicio de lo que después fuimos creando y ampliando. Teníamos otros cuestionarios para otras partes del hospital y vimos que como que había mucha información diferente en cada sala. Entonces lo que buscamos fue unificar todo eso en un cuestionario que nos sirviera para las diferentes unidades. Sigue tú, Ana. Pues respecto a esto, bueno, es que yo creo que puede ser interesante contar detalles, ¿no? Atendíamos unidades, hemodiálisis, neonatos, psiquiatría, muchas unidades diferentes, y para cada unidad diseñamos un cuestionario diferente. O sea, le poníamos nombre. Este es neonatos familiares, este es neonatos bebés, esto para saber qué pasa entre ellos. Teníamos tanta ansia de transmitir, era obsesión. Ojo que nosotros hacemos lo mismo, tenemos miles de cuestionarios, porque es necesario, no está mal eso. El tema es que a veces esos cuestionarios quedan en lo personal de los equipos y lo rico de este cuestionario es que salió de lo personal de un equipo, trascendió y de alguna manera llegó a otros equipos y esta posibilidad de compartir la misma herramienta nos va a permitir muchísimas otras cosas, ¿no? Con el correr del tiempo, que podamos compartir datos tomando la misma herramienta. Yo creo que ahí es donde cobra mucha sensibilidad esta herramienta, porque si uno la mira, ¿qué les parece, chicas? Voy a compartir el cuestionario porque va a haber muchas personas que van a estar mirando esto. Bueno, se ve, ¿no? Se ve perfectamente. Sí. Bueno, este es el paper que hemos publicado, que está de acceso libre, lo puede ver cualquier persona entrando a la revista brasilera de musicoterapia, ¿sí? Ahí puede descargarlo, el PDF, de forma gratuita, ¿sí? Ahí va a estar toda la explicación de cómo es nuestro cuestionario, pero aquí lo tenemos, ¿sí? El cuestionario se toma de forma pre y post sesión, ¿sí? Entonces, tenemos dos versiones, una que es numérica, están las escalas numéricas, y hay otro que es con escalas categóricas, pero el sentido es el mismo, así que, bueno, aquí lo vemos, ¿no? Se marca la edad, la fecha que se toma, el nombre del paciente, el género, y bueno, y después se hacen preguntas en relación a, bueno, cómo se sienten, cuánto dolor, ¿sí? Y después, en cuanto a si se sienten relajados, animados o acompañados, ¿sí? Y de forma post, ¿sí? Se toma el mismo, ¿sí? Pero se hacen estas preguntas al final, en donde se le pregunta al paciente cuál es su percepción en relación a la sesión de musicoterapia, qué le pareció que la sesión de musicoterapia pudo ayudar en relación a todas estas cuestiones, a la expresión, al disfrute, al recordar, a la memoria, a la distracción, a la conexión con sus sentimientos, bueno, todo lo que vamos leyendo ahí, ¿no? Entonces el paciente tiene que poder discriminar si sí o no, y también poder aclarar acá otras cuestiones. Entonces, en definitiva, después se compara, ¿no? La primera toma de esta escala numérica con la segunda, posterior, y así con cada uno de los puntos, y después se analiza este punto, que es el final. Pero en definitiva es muy sencillo de tomar, ¿sí?
Primero está la primera parte y la segunda que tienen las mismas escalas numéricas. Uno le pregunta del 0 al 10, cada uno de esos puntos, y bueno, y después los pacientes también lo pueden hacer, los pacientes lo pueden, es autoadministrable, pero en el caso de que el paciente no quiera, también se lo podemos leer. Pero si lo podemos aplicar de forma autoadministrada, mejor. Porque ahí el paciente lo ve, ¿no? Y es como más fácil. Este es el cuestionario, así de sencillo, ¿no? Una vez que tomamos esto, podemos comparar los resultados pre con los post, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí les doy el pase para que sigan contando, chicas. Pues una vez presentado, bueno, pues surge de lo que tenía en común y lo que reflejaba de forma más sencilla y más concreta lo que veíamos que pasaba en las diferentes unidades. Y siguiendo un poco, cuanto menos es más, ¿no? A veces queremos saber mucho, reflejar mucho, informar mucho, hacer unos informes muy largos, muy completos, pero que profesionales que no son musicoterapeutas quizá pierden interés o no comprenden o les cuesta. Y esta herramienta permitía transmitir de forma muy concreta información cuantitativa y cualitativa, unir esos dos aspectos y poderlo transmitir recogiendo de forma muy rápida, analizando y pudiendo informar al equipo de profesionales, a los jefes y al resto de compañeros, ¿no? También una cosa es que nos dimos cuenta que cuando a los pacientes se les administra un cuestionario que es muy largo, como que hay más reparo a la hora de acceder a participar en una investigación. Entonces, como esto era algo tan simple, era algo que en una sesión normal se puede pasar perfectamente pre y post y forma parte de las intervenciones del día a día. No hace falta que se plantee uno hacer una investigación, sino que en el trabajo diario es una herramienta eficaz y real que se puede utilizar. Entonces, como que era una manera de poder unir la intervención cotidiana de cada día con la investigación, que muchas veces como que parece que es otro nivel, poder elaborar, poder programar una investigación. Entonces fue un poco como unir la intervención con la investigación en el día a día que todos tenemos en el hospital. Sí, y a mí me parece, yo Luego, sumaría, perdón, ¿no? Que me meta, pero yo sumaría un punto muy importante de este cuestionario, que yo siempre lo recalco en las clases en la universidad, porque digo, muchas veces los proyectos de los musicoterapeutas en todo el mundo, ¿no? Incluyen objetivos centrados en la calidad de vida, ¿no? Entonces uno dice, mejorar la calidad de vida. Y uno dice, qué bien, muy lindo, pero ¿cómo se prueba esto? Y sabemos todos que la calidad de vida se mide en términos de percepción del individuo. Entonces, cualquier pregunta, cualquier aspecto que el individuo pueda dar cuenta, el paciente pueda dar cuenta, eso es lo que nos va a permitir poder medir si realmente tuvimos el impacto que suponemos que puede llegar a tener en nuestras sesiones y nuestro trabajo, ¿no? Y en este sentido, creo que este cuestionario, de alguna manera, tiene que ver con poder medir el impacto en la calidad de vida de esos pacientes a partir de la intervención de musicoterapia. Sí, sobre todo lo sí, que quisimos fue concretar, porque muchas veces, sobre todo en los cuestionarios que evalúan la calidad de vida, salían muchísimas preguntas que a la hora de hacerlas al paciente nos dábamos cuenta que eran preguntas que no tenían nada que ver con lo que había pasado en una sesión de musicoterapia, que sobraban, Claro. nos sobraban preguntas. Entonces quisimos concretar sobre dónde está el foco, dónde impactamos de verdad. Y solo queremos preguntar eso, no queremos agobiar al paciente. Estoy pensando, por ejemplo, ahora en paliativos, ¿no? Que lo utilizamos. No queremos agobiar al paciente con 20 preguntas, solo estas, pero o por realmente ejemplo, con preguntas relacionadas con el manejo del dinero, por ejemplo, que en la calidad de vida o con la perspectiva a largo plazo. En paliativos, por ejemplo, nos parecía una agresión poder preguntar Claro, eso, ¿no? O claro, sea, claro.
Tal cual. Por eso mide calidad de vida de una manera muy sencilla, ¿no? Impacta en aspectos en relación a la calidad de vida, digamos, evalúa, mide aspectos en relación a la calidad de vida, pero bien, bien relacionados a la sesión de musicoterapia, que es lo que nosotros de alguna manera necesitamos poder muchas veces probar para que en las instituciones entiendan que esos cambios se pueden percibir y surgen a partir de nuestras intervenciones, ¿no? Muchas veces trabajamos, no muchas veces, siempre, con un montón de profesionales, pero está bueno también poder delimitar, bueno, esto pasó en las sesiones de musicoterapia, ¿no? El paciente pudo advertir cambios internos en relación a diferentes aspectos, eh, y esto sucedió en la sesión de musicoterapia. Me parece que esta es la verdadera riqueza de este cuestionario, que es muy sencillo, realmente, muy sencillo de tomar, y cuando el paciente no puede tener esta capacidad de medir un cambio a partir de lo numérico, está lo categórico, ¿no? De muy mal a muy bien, en diferentes categorías, pero el objetivo es el mismo. ¿Algo más quieren contar? Porque yo sé que en este equipo hay un montón de gente con ganas de compartir eh, lo que se hizo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con estos cuestionarios? ¿Dónde lo estamos aplicando? Este cuestionario ha sido aplicado no solamente a cuestiones cotidianas, sino también en relación a tesis, ¿no? La tenemos por ahí a Luciana, no sé si está Luciana, acá está Luciana. Luciana la ha usado en su tesis hace muchos años, por eso me parece que hay mucho para compartir, pero nada, chicas, ¿hay algo más que quieran como compartir, agregar? A ver, una cosita y es que en las preguntas que se hacen en el cuestionario nos hemos dado cuenta de que hay algunas que como que tienen como una doble interpretación, ¿vale? Por ejemplo, hay algún ítem como el del dolor, por ejemplo, que dependiendo a la población a la que se aplica el cuestionario, entienden por dolor un dolor físico o a veces un dolor emocional de sufrimiento. Y es el paciente el que lee el cuestionario y interpreta en su respuesta hacia dónde se identifica, ¿no? Hacia qué tipo de dolor es el que él responde. En ese ítem y luego en el ítem de relajado, hemos observado que pasan estas cosas. Por ejemplo, en relajado hay personas que entienden por relajado físicamente, me he relajado físicamente, y otras personas lo entienden como emocionalmente. He empezado nervioso y ahora me he relajado. O sea que hemos visto que, sobre todo en esos dos ítems, como que hay esa doble interpretación dependiendo a la población en la que estamos aplicando el cisma. Ah, qué interesante. Y también imagino que es cultural, ¿no? Vamos a ir viendo también Sí, en los diferentes contextos cómo esto va también tomando diferentes formas, ¿no? Pero ningún instrumento tiene validez hasta que no se aplica y no se prueba y no se revisa y no se repiensa. Y creo que nunca va a perder, la validación de un instrumento es eterna, porque constantemente todo va cambiando, se va midiendo, se va viendo, sirve, no sirve, ¿no? Y seguramente las próximas publicaciones del cuestionario van a tener estas explicaciones, estas cuestiones que uno va viendo también en la aplicación y en lo que devuelven otros profesionales, que dicen, mira, yo lo apliqué, pero, o lo apliqué, por ejemplo, el cuestionario fue pensado la población a la cual se pensó en un inicio, como decía Isabel, eran pacientes psiquiátricos, ¿no? Pero después fue tornando a otras poblaciones. Y siempre hablamos de adultos, siempre hablamos de adultos, nunca Sí. hablamos de niños, ¿no? Pero también nosotros lo hemos empezado a probar en adolescentes y también funciona, ¿no? Entonces digo, ujú, también las edades, las poblaciones, van a ir creciendo en la medida en la que esto se pueda poner cada vez más en funcionamiento. Pero bueno, abrimos ahora un poquito al resto del grupo, quien quiere compartir y quien quiere charlar un poquito acerca de la herramienta. Lu. hola. Hola, ¿cómo están?
una cosita que me fui anotando un montón de cosas que quería como traer. Usamos un montón este cuestionario y qué lindo este diálogo. Creo que ahí se me escucha mejor, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, como para empezar, estaba pensando que esta herramienta de evaluación la usamos un montón. Entre otras cosas, a mí me interpela mucho en cuanto a mi lugar ético como musicoterapeuta, porque es una herramienta de evaluación que otorga el saber no a un número o lo que sea, otorgado por una máquina, sino también a algo que puede valorar la persona que está haciendo un tratamiento de musicoterapia. Y eso creo que tiene mucho que ver con la manera de trabajar de todo este equipo, ¿no? De decir, a ver qué es lo que a este paciente o a esta paciente le está sucediendo, qué es lo que registra, cuál es la información que me puede dar. Esto habla de eso, creo yo, de entender que esa persona que tenemos enfrente y que nos está otorgando su confianza, eh, esto, como de darle un lugar De saber. de saber y que después nos permite establecer objetivos, repensarlos, pensar en las intervenciones, bueno, todo lo que después hay que ir haciendo, ¿no? Pero eso como para empezar, así que es una herramienta de evaluación que en ese sentido me encanta. Y que la usamos muchísimo, y pensaba lo que decía Cari recién de la cantidad de poblaciones en la que en estos años la fuimos aplicando. Por otro lado, pensaba también me imagino que habrá sido un proceso muy largo, como decían, y Cari tuvo mucho que ver en esto, en el detallecito final también, especialmente porque cuando una se pone a pensar en las variables que se están analizando con cada pregunta, son variables que nos hablan un montón sobre la calidad de vida y sobre cómo entendemos la calidad de vida, ¿no? Cuando Cari compartía la pantalla ahí se veían bien. Eh, y, y otra cosa que me resulta interesante, como les contaba, a mí me pasó de que usé esta escala para mi tesis miren qué poblaciones distintas. Yo lo usé para desarrollar mi tesis evaluando a un grupo de personas adultas que hacían hemodiálisis 3 veces por semana. De esas 3 veces en la semana, una vez durante la hemodiálisis tenían musicoterapia, y antes y después de la sesión de musicoterapia, mientras estaban enchufadas y enchufados a las máquinas de hemodiálisis, nada, antes y después, ellos escribían todas las calitas. Después, me pasó también de aplicarla en un grupo de personas mayores algunos con Alzheimer y demencias, pero otros con un deterioro cognitivo leve asociado a la internación, hospitalizados, con internaciones prolongadas, que participaban en un dispositivo grupal, otra población en la que la escala tenía como un reflejo muy fuerte de lo que estaba pasando en ese grupo, y en cada persona en la sesión de musicoterapia. Y después nos pasó con Melina, que está conectada también hoy acá, que Melina era micoterapeuta y se la tomó a una paciente internada en el área de salud mental. Otra población, una sola, no era una sesión grupal, era una sesión individual, una adolescente con un trastorno de la conducta alimenticia, también. Y hay una cosa que observamos como factor común, que por lo menos a mí en todas las poblaciones que me tocó aplicar la escala de manera procesual, termina sucediendo, que es que los pacientes y las pacientes esperan el momento de llenar esta escala, porque es un momento de registro, de autorregistro, digamos, de decir, voy a frenar 5 minutos a pensar cómo me siento. Sí, y Y de creo que autorregistro de lo que la musicoterapia puede generarle también, ¿no? Muchos ahí entienden, para esto era la sesión de claro, pero musicoterapia. estoy un poco más tranquila. Pude recordar, me emocioné. No es un grupo de música. Ahora entiendo. La musicoterapia es para esto, ¿no? También, no solamente percibir su salud o su bienestar o su malestar o cómo se sientan, sino también nuestro propio trabajo. ¿Para qué hicimos las intervenciones que hicimos en ello, ¿no? Así que bueno, nada, pensaba en eso, también
que es una herramienta de evaluación, que nunca me había pasado que mis pacientes tengan ganas de que les tome una evaluación, como, es una herramienta de evaluación, de verdad, como que hasta, e incluso a veces nos pasaba con Meli de estar terminando la sesión y la paciente nos decía, tengo que llenar las preguntitas, y yo capaz me había olvidado, por ejemplo, y la paciente solicitaba llenar sus preguntas, porque claro, era un muy buen momento para ella. Ujú. Y creo que Sí, hasta es una anécdota, pero como que realmente que un paciente te diga, quiero llenar esta escala, digamos, es inédito. Así que me parece en ese sí sentido que que forma parte, que se integra hasta dentro de la sesión, forma parte del propio tratamiento, ¿no? O sea, se integra dentro de lo que es la sesión, no es una cosa artificial, como a veces nos pasa pasando algunas escalas, ¿no? Que es, venga, cortamos la sesión y ahora te tengo que pasar esto, ¿no? Que a veces sentimos eso, ¿no? Como que está fuera de la sesión, esto forma parte y lo que decías de los pacientes, es verdad que es un momento como de insight, ¿no? De decir, a ver, qué me he llevado hoy de aquí? ¿Qué me llevo? Exacto, ¿Qué me llevo yo de exacto, aquí? exacto. Y muchas veces Y con otro adultos tema que mayores pasa eso, ¿no? sí, y la es como un posibilidad recordatorio, de una para qué me sirvió la recapitulación. sesión. Sí. Como Ana, habla Ana. Es como, pues es como una recapitulación, ¿no? De qué ha pasado hoy, qué me llevo hoy. Y fijar el final de la sesión de ese modo, ¿no? Ujú. Y lo que has dicho también sobre la percepción del musicoterapeuta, porque a veces vemos muchas cosas en la sesión, pero siempre nos preguntamos, ¿realmente esto que yo veo, el paciente se da cuenta? Lo que yo veo, la sonrisa, la emoción, realmente el paciente o la paciente es consciente de lo que está pasando aquí. Y lo que tú has dicho al principio es que es como la constatación de contrastar, ¿no? Contrastar lo que la musicoterapeuta ve que está ocurriendo con lo que el paciente te dice que realmente ha pasado. Ujú. Sí, tal Y, cual. y es un De momento hecho, de hecho, muchas veces llegan a la sesión y como ahora, por ejemplo, nosotros la estamos utilizando en un grupo de fibromialgia, de mujeres con fibromialgia, y entran a la sesión, ya como saben que van a rellenar el cisma, entran diciendo, hoy venimos con mucho dolor, hoy venimos, yo qué sé, un poco animadas, o sea, como que ya entran con la demanda Ya, de ya ¿cuál es el saben, problema? ¿no? Sí, Ya ¿cuál es ponen el problema de el sismódromo, ponen en hoy? Sí. funcionamiento el sismódromo. Sí, a mí se me ocurría que esto que dicen, ¿no? Dependiendo de las poblaciones también van a poner el foco, ¿no? Quién sabe, las pacientes con fibromialgia obviamente ponen el foco en el dolor porque es el tema que les preocupa y a nosotros nos ha pasado también de aplicarla en pacientes con consumo problemático, ¿no? Eh, nos ha pasado de aplicarla con pacientes con patologías psiquiátricas en la sala de internación, ¿no? En donde, quién sabe, las preguntas acerca de la soledad, de la compañía, hacen como otro sonido, hacen como otro foco, ¿no? Entonces, creo que la amplitud de las diferentes escalas numéricas que están incluidas y que están ligadas a, este es otro punto que cuando explicamos cómo aplicarlo, lo que tenemos que decirle al paciente, así como otras escalas preguntan, bueno, ¿cómo te sentís la última semana? ¿No? Se me ocurre la escala HATS, por ejemplo, ¿no? La nuestra es en este momento, no hace Mm. una hora, no ayer. ¿Cómo te sentís ahora? Ahora, al comenzar esta sesión de musicoterapia, ¿cómo estás hoy, ahora, en este momento, ¿no? Entonces eso también hace que el paciente pueda muchas veces hacer foco en la situación, ¿no? En el aquí y ahora, que a veces es tan difícil de trabajar porque los pacientes están o muy compenetrados con su pasado o a veces muy hacia adelante, ¿no? Estas necesidades de que todo se resuelva, de que todo esté, ¿no? Entonces, bueno, poderlos conectar con el aquí y ahora a veces es un trabajo que nos lleva un rato largo, ¿no?
porque el paciente está en otro lado, ¿no? Está con su cuerpo en la sesión, pero su cabeza está en otro lugar, ¿no? Entonces a veces también el cuestionario en ese sentido, bueno, ayuda a que el paciente se pueda concentrar en ese momento, ¿no? Y, y- y hacer ese momento de silencio que hacemos mientras se completa el cuestionario, creo que también ayuda bueno, a jugar con este ejercicio de concentración de, bueno, estamos en la sesión de musicoterapia, ¿no? Vamos a conectar con esto y hacer esa primera parte. Este, a veces nosotros no lo usamos en todas las sesiones, este, puede aplicarse cada sesión, pero también puede aplicarse una vez al mes o una vez cada 6 meses, digamos. Esto también es, de alguna manera, está centrado en las necesidades del terapeuta de evaluar lo que necesite evaluar en el momento que necesite evaluar, ¿no? Entonces, quién sabe, me acordaba, por ejemplo, yo hice una experiencia con mujeres con trastornos de la alimentación y estuvimos trabajando durante 2 meses y lo tomamos todas las sesiones, ¿no? Pero en otros grupos a veces se toma una vez sola, nos ha pasado pacientes focales, no sé si por ahí están algunos de los chicos que atienden en traumatología y ortopedia o en clínica médica, en donde quién sabe vemos al paciente una vez, ¿no? Y bueno, también lo usamos en lo focal, ¿no? En ese día, para trabajar con ese paciente, bueno, cómo está, cómo se siente, de manera bien puntual, ¿no? Me parece que la versatilidad que tiene también está buena. No sé si... Mira, Karina, otra cosa que añadir. Tú estás hablando cuando el proceso es focal, cuando es una sesión, ¿vale? Cuando es esa sesión solo, pero es que en los procesos, por ejemplo, en este grupo de mujeres con fibromialgia, el cisma nos describe cómo va evolucionando ese proceso, porque, por Claro, ejemplo, al principio del proceso, el ítem del dolor era el que era como protagonista, era como el ítem donde se veía un cambio muy grande, ¿vale? Pero a medida que ha ido evolucionando y que ha ido madurando este proceso, ese ítem como que se ha quedado estabilizado. Ahora, las pacientes, el dolor es algo que apenas sale en las sesiones, o sea, está como olvidado, y en el cisma está como estable, está, pero de una manera o sea, como lejana, ¿no? Como que es un ítem que ahora mismo no da una información Como que es algo relevante. latente, que no es prioritario, o sea, no es... claro, claro. Pudieron, ha pudieron poner, pasado a ser... desmenuzar el dolor y entender que hay otras cosas que les pasan además del dolor físico, ¿no? Eso es, Empiezan a eso trabajar es. sus emociones, sus otros dolores en un punto. Bueno, el dolor físico deja de ser el protagonista, pero excelente, buenísimo, claro, está muy bien eso. Me parece como que, y a veces, insisto, a veces los pacientes no solo ven esto, sino que también empiezan a desmenuzar también sus emociones, porque dicen, bueno, hoy me pude expresar, pero hoy me pude emocionar, en otros momentos no, hoy me permití recordar y emocionarme, en otros no, digo, también ellos van haciendo como su propia autoevaluación, ¿no? Que está buenísimo, está muy bien, qué interesante, ¿no? Como a veces las herramientas también sirven para evaluar, más allá de lo coyuntural, también para que los pacientes puedan eh, nada, hacer su propia revisión, ¿no? Porque me imagino que el paciente también se va con todo dando vueltas, ¿no? Se va pensando cuando puede hacer ese insight y decir, ah, mira, ahora la misma pregunta que me hicieron al principio la estoy respondiendo ahora y veo, me sentí mejor. Está bueno esto que pasó. Qué Y bueno. Karina, yo hablando en cuanto al análisis de los resultados, no sabemos nosotras qué hacéis vosotras con los números que aparecen, ¿no? ¿Qué pasa después? En principio, el análisis ofrece también muchas posibilidades, desde una simple media, antes, después, una comparación numérica y un análisis básico que cualquier persona puede hacer, hasta un análisis estadístico profundo con test student, con Wilkinson, con medidas
repetidas, Estadísticas. bueno, nombres que utilizan los estadísticos que permiten analizar de forma muy detallada tanto lo focal como lo focal en un grupo, por ejemplo, o procesual, tanto grupal como individualmente. Y es muy interesante ver cómo de este instrumento el feedback que nos pueden dar, la respuesta, ¿no?, que nos pueden dar los estadísticos de estos números tan sencillos al principio, ¿no?, que nos puede parecer, cómo se puede profundizar en el análisis. Sí, nosotros hemos usado las dos cosas, ¿no? Hemos tenido una investigación que hicimos con pacientes con cardio y lo hemos aplicado estadísticamente, y también lo vemos lo hacemos más en el diario, ¿no? Es decir, bueno, evaluamos pre-post y vemos, bueno, hubo un cambio. Y a veces a mí me ha pasado en lo personal que, por ejemplo, he trabajado con los pacientes el resultado, ¿no? De que cada uno pueda expresar grupalmente, bueno, nada, me siento mejor en este sentido. A veces no, a veces lo responden y uno se lleva el resultado y no lo trabaja con el paciente, ¿sí? Entonces, bueno, es muy interesante cómo se va, cada situación va pudiendo nada, aplicarse de forma muy diferente, ¿no? Pero en principio, para aquel que está escuchando esto, digamos, apenas uno llega a la sesión, le presenta el cuestionario al paciente, el paciente lo responde, eso queda en un costadito y ahí se hace la sesión y al finalizar se le toma, por lo general está de un lado y del otro en la misma hoja, nosotros a veces lo imprimimos así o le damos otra segunda hoja y el paciente puede comparar y puede completar el segundo cuestionario, que son las mismas preguntas, además de contestar esos últimos ítems que son, bueno, ¿para qué sirvió la sesión? Y después esto se analiza, se piensa, se repiensa o se utiliza para, como decía Luciana, a veces trabajar en las próximas sesiones, ¿no? Es un poco eso. No sé si por ahí está Karina, perdona. Meli. Sí, Es que he leído una pregunta de Bruno sí. que pregunta que cómo se realiza este análisis más profundo y tal. En el artículo de la revista brasilera está nombrada las posibilidades de análisis estadístico que tiene el CISMA, El que lo cuestionario. puede consultar ahí. Bárbaro. Sí, lo tienen, lo tienen, pero está bueno también poder tener en cuenta esos datos, ¿no? Yo decía, Meli, no sé si que es la más nuevita en cuanto a la presentación o a la utilización en su próxima tesis de licenciatura, va a usar el SISMA, no sé si está por ahí, está su foto, pero quién sabe, justo no está. Pero digo, me hubiera gustado que compartiera un poquito, bueno, su experiencia como estudiante aplicando el cuestionario. No sé si hay alguno más que quiera compartir la experiencia de haber aplicado el cuestionario, porque realmente está dentro de nuestras herramientas, ¿no? Dicen, a este paciente hay que tomarle el cisma, ¿no? Es así como está como moneda corriente en nuestro equipo. Sí, La perdón, utilización. Cari, es que estoy con muy mal internet, no sé si se me escucha ni siquiera. Se te No escucha te entendí perfectamente. mucho de lo que dijiste. Perfectamente se te escucha y lo que yo preguntaba era en relación a, bueno, ¿cómo fue tu experiencia de aplicarlo al SIGMA? No desde la perspectiva del paciente, sino tuya como estudiante, bueno, estás usando esta herramienta, digamos, ¿cómo te pareció? Si fue fácil, fue difícil, si lo entendiste, si hay algo que nos puedas contar para que nosotros podamos, nada, repensarlo, porque también la aplicación también tiene que ser algo que sepamos hacer, ¿no? No solamente, nada, conocer el cuestionario. Digo, ¿qué te pareció a vos como estudiante? Se fue, nos abandonó. Ay, qué pena. Bueno, seguro que está escuchando. No se escucha nada. Si estás hablando, Meli, no se te escucha. Qué lástima. Bueno, bueno, nada. A ver, ahora sí. Ahí sacaste el micrófono, Meli. Eh,
desactivaste el Ahí va, micrófono. perdón, es que me entra y sale del Zoom porque me están dando muy mal. No, yo lo único que tengo como para agregar a lo que dijo Luli es que realmente es como muy fácil de tomar y, y es esto, es como lo más impresionante es el insight que pueden hacer muchos pacientes, como la autovaloración, el hecho de poder reconocerse a sí mismos en cosas que tal vez cotidianamente no se piensan. Entonces está muy bueno en ese sentido. Coincido con todo lo que dijeron. Bien. Entonces quiere decir que alguien que recién está transitando su trabajo como musicoterapeuta puede ser sencillo aplicarlo. Eso es lo que, quién sabe, te estaba preguntando, ¿no? Alguien que... Totalmente. Bien. Bueno, porque digo, a veces, quién sabe, nos pueden estar escuchando personas que recién se inician en el oficio de la musicoterapia y a veces este tipo de herramientas dan miedo, ¿no? Porque dicen, no me voy a meter acá números, cosas. Bueno, no, entender que esta puede ser una herramienta muy sencilla de aplicar, muy adaptable a muchas poblaciones diversas y con una capacidad de poder evaluar en muy pocas preguntas algo muy importante que tiene que ver con el impacto de nuestro trabajo desde la perspectiva del paciente, ¿no? No solamente desde nuestra propia percepción, sino también desde la percepción del paciente, que es lo más importante, ¿no? Que el cambio suceda, pero que también el paciente lo pueda percibir. Bueno, yo estoy más que agradecida por esta experiencia que tuvimos. Me parece que la vamos a repetir con otros colegas y con otras temáticas. Me parece súper piola que podamos ampliar el rango de llegada de nuestros ateneos y podamos permitir que otras personas también accedan a estas charlas que tenemos entre todos, que a veces son muy enriquecedoras y que nos permiten conocernos, pensarnos y seguir creciendo como colectivo. Y si puede ser de la mano de colegas, que además les cuento que Ana e Isabel trabajan en díadas musicoterapéuticas, no trabajan, yo creo que, es más, yo creo que son una, no, las dos, las ven en Zoom distinto, pero son la misma, son como van juntas, es como que están y hacen un trabajo tan bien hecho, con tanto criterio, con tanto trabajo, y lo cuentan tan poco, todo eso que hacen, ¿no? Lo dan a conocer tan poco, que a veces les tiraría de las orejas, pero hacen un trabajo tan profesional. Yo las quiero mucho, les tengo mucho respeto y las admiro, y me parece que son dos hormiguitas que trabajan en dos hospitales de una manera hermosa y que la verdad que no lo cuentan demasiado. Así que bueno, a ver si se ponen un poco más las pilas y empiezan a publicar un poco más lo que hacen, que tan bien le puede hacer a la musicoterapia. Yo les agradezco de corazón que hayan querido participar de este Ateneo y bueno, nada, seguiremos todos en contacto y nos veremos en un próximo Ateneo. Así que muchísimas gracias a todos y Karina, sí, antes de que despidas, una cosa. vamos. Te vamos a poner en un aprieto porque Ay, hoy, hombre, qué hoy cosa, tenemos que, hoy tenemos que concretar que la validación se va a hacer, que nos vamos a poner las pilas y que el CISMA va a tener que empezar ese proceso de validación Sí, sí o también. sí. Sí, claro. Es que ya ha empezado, yo ya se los dije muchas veces, pero yo entiendo a qué proceso de validación ustedes están hablando. El proceso de validación empezó desde el día cero y ya la publicación del SIGMA ya es empezar el proceso de validación. Pero tenemos que hacer una validación con un proceso de jueces, expertos y estas cosas, en donde tenemos que convocar a muchos profesionales que nos acompañen en esto, porque, bueno, tiene que ver con precisamente la posibilidad de que otros profesionales de la misma disciplina puedan aplicarlo y nos puedan dar una devolución de jueces expertos, y muchos de los que están en este Ateneo van a participar. Así que ya les voy avisando que les va a llegar ahí una invitación a participar como jueces expertos de la investigación y que nos van a tener que dar información acerca de algunas cuestiones que tienen que ver no solamente con la aplicabilidad, sino con la comprensión de lo que cada ítem
quiere consultar, ¿no? Eso también se lo vamos a consultar. Así que prometo que voy a ponerme las pilas porque entre los 8 millones de proyectos en los que estamos también está este. Así que le vamos a hacer un lugar. Bueno, Muchas gracias. reto aceptado, reto aceptado. Vale. Así que bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta. Si no, damos por terminado este Ateneo. Muchísimas gracias a todos, a todo el equipo de Musicoterapia Hospitalaria y a nuestras queridas invitadas del día de hoy por haber participado. Nos vemos en el próximo Ateneo. Chau, chau. Gracias. Adiós. Chao. Adiós.